Hola amigos de la tertulia de Estocolmo, con el saludo para el querido Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de FM 91.6 Radio Buchirca. Hoy este periodista Leandro Gasco está en Buenos Aires, Argentina, con la doctora Victoria Villarruel, fundadora y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Además es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es interesante, no solamente en Argentina, en América Latina, sino en el mundo, que se conozca la labor de esta entidad. Por eso es un gusto que podamos compartir este tiempo. Hola, doctora Victoria Villarruel, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, Leandro, muchas gracias por invitarme a participar del programa. Muy bien, contanos a ver qué es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas y además cómo y por qué se crea. Bueno, el CELTIV es una asociación civil reconocida en la República Argentina que representa a todas aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo, es decir, víctimas de organizaciones armadas como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, que en la década del 70 ocasionaron más de 21.000 atentados terroristas, los cuales han quedado todos impunes. Entonces, a partir del año 2003, con el advenimiento al poder del matrimonio Kirchner, se reabre todo lo relacionado con la década del 70 y a partir de ese momento se hizo muy necesario que las víctimas tuvieran una representación propia para reclamar el ejercicio y el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, dado que el Estado estaba, por un lado, ensalzando la actividad de los terroristas, garantizándoles además su impunidad, y por el otro, tapando, ocultando todo aquello que estuviera relacionado con las víctimas y su sufrimiento. Así que por esa razón hemos creado en su momento la asociación, que ya tiene 10 años de actuación. Ahora, en este tiempo asesinaron más de 1.094 personas y afectadas, ¿qué número se puede precisar que hay? Las víctimas de 1969 a 1979, que nosotros hemos contabilizado siguiendo el estándar internacional en la materia, son 17.382 personas directamente agredidas por el terrorismo de diferentes maneras. Algunas fueron asesinadas, otras heridas, otras secuestradas o torturadas, etc. Sí, bueno, este 24 de marzo... va a haber actos en la República Argentina. Es bueno decirlo, tuvimos 12 años de kirchnerismo, un gobierno que se dedicó a demonizar al revanchismo y que además financió con millones de pesos a organizaciones de derechos humanos. Por ahí un dato decía que solo en el año 2011, en la cuenta de Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, había más de 12 millones, en la personal, en la de la asociación, habría más de 8 millones, ¿no? Y esto es solo un muestreo, un dato. Además, hemos visto cómo estas instituciones, por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo con Estela de Carlotto, han demonizado a periodistas opositores o mismo en su momento al Grupo Clarín, ¿no? Con una persecución a la señora de Noble. Y después tenemos el caso de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en donde también hay que decirlo, se vincula esta asociación a la corrupción y al lavado de dinero con construcción de casas que el gobierno financió y que finalmente en su mayoría no se concretaron, una estafa o defraudación a la gente. Pero es interesante volver, el 24 de marzo se cumplen años del proceso militar. Hace poco tuvimos en Argentina la visita del presidente de Francia, socialista, François Hollande, pero es muy extraño porque aquí siempre vemos el tema de la paradoja y de la hipocresía. Hollande condena el terrorismo de ISIS, pero se abraza con Abuelas de Plaza de Mayo, que son abuelas de terroristas, porque hay que decirlo. Y ahora nos llama la atención, vamos a ver qué pasa con el presidente Obama, porque un presidente que, por cierto, en Estados Unidos ha generado distintos cuestionamientos, y en Cuba en el último tiempo también por no recibir a los presos políticos, ¿no? O no acercarse a ellos. Pero llama profundamente la atención que en este tiempo se esté hablando, por ejemplo, de que no va a haber un reconocimiento justamente al cónsul de Estados Unidos que se asesinó por parte del terrorismo
a Patrick Egan y que sí iría Obama con el presidente Macri, al igual que lo hizo Hollande, al Parque de la Memoria que está en la Costanera. Y hay un dato que yo quisiera que me corrobore Victoria Villarruel, porque habría entre esas placas de ese Parque de la Memoria algunas que rememoran, homenajean, no sé cómo decirlo, a guerrilleros que asesinaron pobres soldados cuando se estaban duchando en el regimiento Monte 29 de Formosa. Digo, ¿de qué hablamos? Es una cuestión tan paradojal e hipócrita que duele y que nos ayuda a decir que se sigue distorsionando en Argentina y en el mundo en la historia. Sí, el próximo 24 se van a cumplir 40 años del golpe militar que inició un gobierno de facto. Y aquí parece que es lo único que ha ocurrido, o sea, cuando se difunde la historia argentina, tanto dentro del país como en el exterior, finalmente lo único que llega es todo lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido desde el Estado. Pero no sucede lo mismo con las acciones que cometieron las organizaciones terroristas que agredieron a la población civil en forma salvaje. Tengamos presente que cuando viene el presidente Hollande o cuando viene Obama a la República Argentina, ninguno de los dos ha pensado siquiera en realizar un homenaje a aquellos ciudadanos de sus nacionalidades que fueron victimizados por el terrorismo. En el caso de Hollande tenemos ciudadanos franceses que fueron asesinados, heridos, que debieron exiliarse, y en el caso de Obama lo mismo. Entonces es sintomático de cómo la historia argentina se tergiversa o se parcializa. Sí, déjame decir también, Victoria, en este diálogo que estamos manteniendo, que mucho se ha hablado en el último tiempo, y sería bueno la investigación y que el gobierno francés lo hiciera o lo conociera, pues seguramente tendrá datos de la inteligencia, que hay 2 monjas que se aduce que murieron en manos de gente del gobierno militar, y en realidad por allí hay datos certeros que hablan que habrían muerto en manos de la inteligencia francesa. Por allí se menciona a Argelia también, y por allí se menciona a sacerdotes tercermundistas de la teología de la liberación que habrían actuado en mancomunión en medio de un momento en donde estábamos en Guerra Fría, es bueno decirlo, y donde Argentina afrontaba una guerra interna con gente que estaba instruida también en doctrina comunista en el exterior, ¿no? Porque esto tampoco se dice, ¿no? En el caso de Ebe de Bonafini, que es bueno hacer este dato también, ahí ha tenido en su momento financiación de George Soros, también es un dato para destacar, y en su momento la señora Carlotto también fue cuestionada por manejo poco discrecional del dinero en la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata, en la que fue en su momento separada. Pero el tema de las víctimas del terrorismo subversivo es amplia, y ya no es solamente hablar de un coronel como Ibarzábal o del matrimonio Cáceres-Monier. Hay niños de 3 años en 1977 frente a un banco en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Está la jovencita Paula Lambruschini, y la lista es bien grande. Sí, hay 1094 personas debidamente documentadas que fueron asesinadas por el terrorismo. Para que podamos dimensionar, cada 3 días, durante 10 años, en la República Argentina, un inocente era asesinado por el terrorismo. Ninguno de estos 1094 crímenes hoy tiene un juicio con posibilidades de que se pueda ejercer justicia para estas víctimas, y cuando hablamos de los homenajes que se van a realizar con la próxima llegada del presidente Obama, una de las visitas que harán será al Parque de la Memoria, donde en efecto están los nombres plasmados de personas que murieron en combate, es decir, que no están desaparecidas, que murieron en combate en democracia, es decir, atacando al Estado y a sus instituciones, y que hoy figuran como héroes o como víctimas, cuando en realidad atacaban unidades militares
o murieron armando bombas durante la década del 70. Entonces, siempre cuando hablamos de la década del 70 en la República Argentina, por lo menos para mí, el valor que ha sido más degradado es el valor de la verdad, porque la historia se ha difundido en forma parcial, en forma poco objetiva y en forma incluso hasta a veces perversa, como estaba mencionando recién, cuando notamos que hay muchos nombres en el Parque de la Memoria que son recordados como héroes y que en realidad son personas que integraron organizaciones terroristas. Bien, ¿qué pasa? Porque uno ve también el caso de, por ejemplo, hoy, en estos tiempos, hay policías que se mueren por defender a personas en medio de un robo y allí no se ve a ninguna organización de estas que dice promover los derechos humanos, ¿no? Ahí también está la parcialidad. Pero yo quiero saber cuántos presos políticos tenemos hoy en Argentina y consultarte. Yo te decía fuera de micrófono, Victoria, que fui el único periodista que estuvo cubriendo los actos en la Escuela de Mecánica de la Armada hasta el desalojo de esas 36 hectáreas por parte del kirchnerismo, y allí vimos, como vemos ahora lamentablemente, no engloba uno, no todos, pero sí se ha visto, el silencio por parte de la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, ante distintos hechos. Por ejemplo, yo me he enterado y tengo la fuente certera de un suboficial de la Marina que tuvo que llevarse, con autorización, llevarse la imagen de la Virgen Estela Maris, patrona de la Armada, de la capilla que estaba allí dentro de la Escuela de Mecánica, porque si no, se robaron todo directamente, hasta los picaportes, se destrozó todo. Y la realidad en los últimos tiempos nos lleva a cuestiones de una falta total de humanidad. Por ejemplo, el caso del excomisario Luis Patti, que yo lo he mencionado en varias oportunidades, donde la familia fue a Naciones Unidas para que le presten atención médica necesaria, y Naciones Unidas falla que sí, que el gobierno le tiene que prestar, y el kirchnerismo hizo caso omiso. Me imagino que con esta cuestión de la salud y de la falta de humanidad, no sé si esto sigue por estos días, pero es ciertamente preocupante. Bueno, como vos sabrás, nuestra asociación trabaja exclusivamente en el ámbito de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, como abogada no puedo ignorar lo que ocurre en otras áreas de los derechos humanos. En el caso de los detenidos no tengo la cifra exacta de personas que están siendo en este momento juzgadas y que están efectivamente detenidas en los juicios de lesa humanidad, pero son aproximadamente más de 1.500, y estas personas, tengamos presente que en la República Argentina, por ejemplo, en el caso de los mayores de 70 años, existe la facultad del juez, pero que en la mayoría de los casos los jueces la otorgan, de dar la prisión domiciliaria a aquellos imputados o condenados que tienen más de 70 años. Sin embargo, en Argentina, los únicos presos con más de 70 años que están detenidos en cárceles comunes son miembros o de las Fuerzas Armadas, o policiales o de seguridad, o incluso civiles que están relacionados con los juicios de lesa humanidad. Entonces, se da la dicotomía de que en Argentina estamos todo el tiempo hablando de los derechos humanos, pero en nombre de los derechos humanos se accede a que esos se violen. Sí, y además sin distinción de graduación, ¿no? Porque un suboficial que respondía a órdenes, porque es una cadena jerárquica, es lógico, está en la misma situación, ¿no? Ahora, contanos cómo es el trabajo de esta entidad, porque ustedes también van a las escuelas, otro lugar, eje, campo de batalla, donde los libros se distorsiona constantemente la historia, y dicho sea de paso, alguna vez lo hemos seguido, se ha llegado hasta sacar la materia de educación católica de los liceos militares, ¿no? Además del emblemático caso que alguna vez he entrevistado de Monseñor Baciotto, ¿no? Otro tema también. Bueno, dentro de la actividad que nosotros desarrollamos como asociación de víctimas, tal como la que desarrollan en otros países del mundo, por ejemplo las víctimas de la ETA, las víctimas de la FARC, de las Torres Gemelas, etcétera, una de las actividades es la de educar respecto de quiénes son las víctimas del terrorismo, educar respecto del terrorismo y del respeto de los derechos humanos para con este sector, que es un sector vulnerable de la sociedad. Vamos a los colegios principalmente secundarios, allí les contamos a los alumnos esta parte de la historia que desgraciadamente se oculta desde el mismo Estado a través de los planes de estudio,
que ignoran estos 10 años de la famosa década del 70. Para tu audiencia, la década del 70 en Argentina tiene un valor tan importante que es como si actualmente viviéramos en la década del 70 pese a que pasaron 40 años. Estamos discutiendo casi las mismas cosas que se discutían en aquella época, porque aquí en Argentina, cuando hablamos de la década del 70, de los montoneros, del ERP o de los desaparecidos, el tiempo aquí no pasó. Entonces, explicarle a los alumnos la parte de la historia que no se les cuenta, mostrarles las fotos de sus víctimas, que son parte de la sociedad civil como somos todos, contarles quiénes son los responsables de estos crímenes y demás, creo que es una de las funciones más importantes que desarrollamos como asociación, aparte también, por supuesto, de reabrir causas judiciales, de realizar libros y actos u homenajes que le den visibilidad a las víctimas del terrorismo. Sí, a propósito de los libros, Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70 y los llamaban jóvenes idealistas, ¿no? Te voy a pedir ahora una reflexión, aunque sea breve, de esos dos libros, pero no quiero dejar de mencionar en este reino de las paradojas que hemos tenido conocimiento también que varios jueces, fiscales, etcétera, con prontuario en los años 70 guerrillero, juzgaban, entre comillas, a militares, policías, o civiles, ¿no? Vaya si esto es justicia. Bueno, aquí en Argentina, como mencionaba antes, vivimos en la década del 70, todo está mezclado. Es muy difícil dilucidar la verdad de los hechos históricos cuando desde el mismo Estado se impulsa la necesidad de que un sector quede impune y otro sea completamente responsabilizado. Eso contradice la misma teoría de los derechos humanos, contradice principios constitucionales internacionales como es el principio de igualdad, el de legalidad, etcétera. Nosotros fundamentalmente lo que abogamos es para que los inocentes que en la década del 70 fueron victimizados por Montoneros y el ERP principalmente, sean reconocidos en sus derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación, que logren sus derechos y que de esta manera podamos comenzar a vivir en un país donde los derechos humanos sean para todos y tengan un contenido integral. Sobre los dos libros... Sobre los dos libros, bueno, Los otros muertos es una investigación que a nosotros nos demandó 5 años para conocer quiénes y cuántas son las víctimas del terrorismo. Se hizo una investigación como las de las comisiones de la verdad en otros países de Latinoamérica o del mundo, donde se analizó material para saber quiénes son víctimas del terrorismo, sus nombres, en qué circunstancias padecieron esta situación, etcétera. Eso arrojó la cifra de 17.382 personas agredidas por todo concepto, es decir, por distintos tipos de delitos, y en el libro se cuentan, además de la lista de víctimas, 13 historias de víctimas de distintos sectores de la sociedad argentina. Y respecto del otro libro, lo llaman Jóvenes Idealistas, es un libro que cuenta en forma muy visual y gráfica cómo era la situación respecto del terrorismo y cómo era la sociedad en la Argentina de la década del 70 a través de las imágenes, textos cortos, historias de víctimas y el conocer también en lo que se pueda y en lo que esté al acceso de un ciudadano común todo lo relacionado con el terrorismo, es decir, quiénes eran, su logística, etcétera. Muy bien, yo te agradezco mucho, Victoria. Te pido en el final que nos digas, para la gente que puede estar escuchando en cualquier parte del mundo, cómo se pueden conectar con ustedes, si hay un sitio web o cuál es la forma. Bueno, para estar en contacto con nuestra asociación civil pueden encontrarnos por internet. Para ello tienen que ingresar a www.celtiv.org. Allí nos van a encontrar, igualmente también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, con nuestro nombre Celtiv, y bueno, y allí van a encontrar parte de la historia oculta de la República Argentina. Bueno, gracias por tu trabajo, Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, quédense en la tertulia de Estocolmo.